Muy buenas noches, cofrades, bienvenidos una semana más a Cofradías en 7 Televisión Málaga. Suena Soledad de San Pablo, marcha de Pascual Zueco Ramos. No es cualquier cosa, sé de lo que te hablo. Emprender el camino de cambiar un trono no es tarea menor, ni siquiera si este es de aquellos que fueron provisionales hace 25 años o más. Menos aún si el trono en cuestión está imbricado en la propia historia de la hermandad en cuestión. Tenemos esta semana 2 nuevos diseños para 2 titulares de la Semana Santa y a finales de esta nos va a llegar otro más. Ni más ni menos que hablamos del trono del Señor del Amor. Fernando Prini ha presentado un diseño del que hoy hablaremos largo y tendido con Carmen Ledesma, la hermana mayor que en su último año al frente de la cofradía ha tomado la decisión de embarcar a la hermandad en un proyecto de ilusión y de trabajo. Por otro lado, la Hermandad de los Gitanos, que con motivo del 50 aniversario de la Virgen de la O, tuvo el pasado lunes un cabildo en el que se aprobó la realización de un nuevo trono para la señora. Nuevas formas y mismo estilo alegre, esos son los que ha impuesto Curro Claros a un diseño que iremos viendo despertar en próximas fechas. Trabajo, tesón, responsabilidad, todo eso y mucho más es lo que hace falta. Paciencia, compañerismo y hermandad. Sin eso, no hay trono que valga. Hoy empezamos escuchando la música de Marbizón, un largo recorrido en el que está realizando la Cofradía de los Estudiantes para aumentar y mejorar su patrimonio musical. Atrás quedan los años de Gaudeamus en exclusiva. Hoy Estudiantes cuenta con un repertorio propio especialmente rico. Vamos a escuchar Estudiantes de Marbizón con imágenes del Señor de los Estudiantes de nuestro compañero de Cabeza de Varal. Disfruta que empieza Cofradías en 7 Televisión.
Y como siempre, en Cofradías, lo primero que hacemos es poner en orden lo que ha ocurrido hasta esta semana. Ya te he dicho en la entradilla que íbamos a hablar de tronos, porque no queda otra. Vivimos una semana que va a terminar este viernes con la presentación del Señor de la Crucifixión, del trono del Señor de la Crucifixión. Venimos de ver el trono de la Virgen de la O este lunes, la semana pasada el Cabildo del Amor. Estamos viviendo un momento de renovación y para eso, como siempre, vamos a hablar con Jaime Moreno. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Y con Manu León. Muy buenas. Muy buenas noches, Fran. Bueno, vamos a empezar yéndonos un poquito más atrás en el tiempo. Ya entraremos con profundidad en los tronos y vamos a hablar de cultos, de misas que ha habido en este inicio del mes de febrero, finales del mes de enero, y nos vamos, Jaime, con una cofradía en la que hemos tenido nuestros momentos interesantes, como ha sido la Cofradía Sacramental del Sagrado Descendimiento, que celebra un habitual quinario de final del mes de enero, principio de febrero, y que, bueno, que en la capilla del Hospital Noble pues se ha dado cita a este evento cofrade, que montado en el altar mayor de la capilla, todo el misterio en conjunto, y luego en los últimos días el último día del quinario, la función principal, pues el Cristo fue expuesto en devoto besapiés. Efectivamente, recordemos 29, 30 y 31, ese final de la semana, miércoles, jueves y viernes, se pudo ver al Señor en el altar mayor con el grupo escultórico de Ortega y familia. Y el día 2 de febrero, domingo del quinario, pues pudimos ver al Señor a los pies del altar mayor, en el centro de la capilla, porque la capilla tiene las limitaciones espaciales que tiene, y la verdad que es siempre una imagen impresionante. Manu, no sé si alguna vez has podido estar a los pies del Señor del Descendimiento, pero es una imagen tremenda. Sí, es verdad que me une ciertos lazos con la hermandad, ese hombre de trono de la Virgen de la Angustia, y es verdad que no solo hace una imagen estupenda, sino que está en total armonía con lo que representa el Viernes Santo en la calle, una imagen de sobriedad, una imagen de buen hacer, y es lo que estamos acostumbrados a esta hermandad. Pues yo iba a decir que es una de las pocas opciones que existen a lo largo del año para acercarse a contemplar, ¿sí?, a pie de túmulo, nunca mejor dicho, al Señor del Descendimiento, porque merece desde luego la pena. Los detalles tanto de la anatomía como de la policromía de esa etapa de Luis Ortega Bru, maduro, sereno, equilibrado. Con esa reciente restauración que además le da más vida. Esa reciente restauración que ha hecho Pedro Manzano, auténtico especialista en la restauración de la obra de Luis Ortega Bru. Y bueno, si no lo han visto hasta hoy, pues siempre tendrán la oportunidad el año que viene acordarse de esta cita y contemplar al Señor del Descendimiento a pie de iglesia. Por finalizar, es que la imagen del Señor del Descendimiento en el entorno tan recogido da una imagen colosal, nunca mejor dicho, porque rellena todo el centro de la nave central, va la redundancia de la capilla. Y luego sí, el grandísimo estreno que se ha proyectado de la corona con motivo del 75 aniversario de la hechura de la Virgen del Amparo por parte del cordobés Castillo Ariza, y que bueno, que viene a completar digamos la iconografía de la imagen, con lo que en diseño se presenta como una portentosa obra de orfebrería con muchísimo mensaje, muchísima simbología y una iconografía muy desarrollada en la presea de la Virgen. El dibujo de Pablo Cortés del Pueblo yo creo que está en completa armonía con la imagen de María Santísima del Amparo, tanto en color, con ese verde esmeralda, tanto como en forma, para la hora de lucirla seguramente por el Domingo de Ramos en su maravilloso trono. A mí me encantan los imperiales hechos con hojas de palma. Tienen un gusto exquisito, es algo a lo que Pablo Cortés nos tiene habituados, pero a mí me ha llamado más la atención porque es un diseño tan completo, un diseño con tanto detalle, que ojalá quien la vaya a realizar respete la fisonomía y no trate de tirar hacia abajo y desmejorar una obra que creo que puede ser señera y de lo más importante. A las palmas que tú te referías en la Imperial se suman el trazado casi en paños de sepca de las palmas en el resplandor de la propia corona, que aumentan y refuerzan esa idea no solo de martirio, sino simbólica del desfile de Pollinica. Y bueno, el diseño está tan detallado y es tan minucioso en el desarrollo que es, como hemos comentado alguna vez, podría ser impreso en una impresora 3D y te saldría una corona fantástica, ¿no? Bueno, seguimos con la Candelaria, dos imágenes con las que nos quedamos: la Virgen de la Paloma, donde se presentaron a los niños, creo que en el Rocío también hubo presentación de niños a la Virgen,
Y imágenes, las de la paloma, que la verdad, bueno, pues las que estamos viendo en pantalla, con la Virgen en prácticamente total oscuridad, las que publicaba la hermandad, una fisonomía de la paloma que llama mucho y que, bueno, celebra la cofradía esta festividad de la Candelaria. Sí, hay que sumar también la Virgen del Amparo, que tradicionalmente las tres dolorosas, bueno, no sé si hablar de dolorosas en el caso de la Virgen del Amparo, pero las tres imágenes de Mariana tienen a bien conmemorar la fiesta de la Candelaria, que no es más que la conmemoración de la presentación del niño Jesús en el templo, con la presentación de niños recién nacidos o de muy corta edad delante de a sus plantas, vamos. Entonces, bueno, es un acto muy emotivo, muy simbólico y muy entrañable dentro de lo que es la familiaridad cofrade. No sé si pudiste ver a la paloma o al rocío. A mí lo que me ha encantado del rocío es cómo estaba. El rocío pues ha vuelto, ha dado un pasito más atrás en la historia y se ha puesto como verdaderamente los vitorianos conocen a su Virgen del Rocío, ¿no? Sencilla, de blanco, sin ningún tipo de bordado. Volvemos al rocío original y yo creo que la hermandad pues, ha acertado en dar ese pasito atrás. Y la imagen de la paloma más de lo mismo, volvemos a la austeridad, a tener la capilla completamente sobria, oscura y iluminando tanto a la imagen de la paloma como al Señor de la Puente. A mí esa Virgen del Rocío solo con la mantilla, que bueno, pues son esas típicas fotos que veíamos de décadas atrás, muy añejas. Muy años 50, ¿no? Efectivamente. Totalmente desposeída de cualquier tipo de lujo o ostentación. Solamente los anillos en las manos, sí, con el anillo vuelto además para que se viera hacia arriba la joya. Sí, es curioso, la presentación del anillo sí resultaba llamativa, pero bueno, no sabemos si esto es transitoriedad o es fruto de esta festividad o de esta conmemoración, o si este hecho se va a extender y se va a repetir en las próximas semanas. Imagino que teniendo la juar que tiene la Virgen habrá sido una concesión temporal con motivo de la Candelaria. Nos vamos ahora con las dos grandes noticias, los dos grandes futuros estrenos. En primer lugar, el que va a centrar la primera parte del programa de hoy, que es ese trono del Santísimo Cristo del Amor, un trono realizado por Fernando Prini, en el que entraremos en detalle con Mari Carmen Ledesma, pero del que podemos esbozar o del que podemos hablar algo sobre las líneas. Principalmente llama la atención el cambio radical con la imagen actual, esa pérdida de los faroles en favor de los arbotantes, la altura del cajillo yo creo que gana algo más, el señor sigue atrasado en el trono, con lo cual da una sensación de profundidad importante, dará una visión de profundidad importante en el nuevo trono. Yo creo que hay tanto que escrutar en este diseño. Hay muchísimo que comentar y procuraremos, digamos, delimitarlo absolutamente todo en la próxima charla que vamos a tener con María del Carmen Ledesma. Pero sí, hay un cambio ostensible de idea, hay un cambio muy importante en las formas y bueno, plantea un diseño totalmente diferente. Los faroles que daban tanta personalidad al conjunto sí se siguen respetando en los laterales, como pieza de iluminación lateral. Y bueno, una de las curiosidades, y seguramente empezaremos por ahí la entrevista con María del Carmen, es el retomar la figura de Fernando Prini como diseñador después de más de 30 años que diseñara el trono de la Virgen de la Caridad. Es curioso que se presentan en este diseño los arbotantes, los candelabros de las esquinas como exentos al cajillo. Sí, a la par que lo hacían los faroles, que salían desde la propia base del trono, desde la esquina. En este caso van a ser sustituidos por muchos más puntos de luz que aporta el candelabro. Efectivamente. Y bueno, la noticia con la que empezábamos esta semana era el pasado lunes, ese cabildo de hermanos de la Cofradía de la Columna, donde se presentaba con todo lujo de detalles el nuevo trono de María Santísima de la O, un trono diseñado por Curro Claro, donde se presentaba tanto el cajillo como los candelabros delanteros y traseros, la candelería, el palio incluso al detalle, las barras de palio, Manu. Un diseño del que no cabe duda que el que lo ejecute, el orfebre que lo ejecute va a tener hasta el más mínimo detalle presentado por parte de Curro Claro. No ha sido un esbozo, como hemos visto algunas presentaciones. Ha sido un proyecto muy trabajado por parte de Curro Claro, tanto en el cajillo como en barra de palio, y yo creo que es verdad que bueno, muchas veces el mundo cofrade está sujeto a modas, pero esto no es ninguna moda, es decir, ya vemos como Curro Claro ha presentado muchos diseños en Málaga, está a la orden del día, y yo creo que aquí ha pegado un salto más allá, ha pasado de
dibujos de enseres de todo tipo de parte de la procesión, pero ha pegado un salto a un trono para la Virgen de la O, en el que está muy completo, en el que los malagueños tienen muchas ganas de disfrutarlo, y la propia Hermandad de la Columna está pues alucinando con este diseño tan completo por parte de Curro Claro. Es un proyecto, Jaime, del que no llegamos a hablar con José Eloy y con Pepe Losada cuando estuvieron aquí. Son estas cosas que te dicen algunos conocidos, pregúntale por esto, pero sin preguntarle. No quisieron soltar prenda porque me parece genial, igual que ocurrió con el caso del amor. No ha trascendido nada hasta el Cabildo, hasta que los hermanos hayan sido los primeros en verlo. Un secreto celosamente guardado, y cosas que me parecen encomiables. Hoy en día, que tan difícil parece guardar el secreto de alguna información. Y bueno, ya había una declaración de intenciones por parte de la hermandad, que era el conjunto va a ser sustituido en su totalidad, exceptuando el manto, que es la pieza más reciente de todo el ajuar que lleva la Virgen, bueno, aparte de la corona y de la saya y demás, ¿no? Que por cierto ha estrenado una en el anterior diciembre, en su festividad, su festividad de la expectación de la Virgen. Bueno, lo más destacable para mí desde el punto de vista artístico es la homogeneidad. Se ha buscado a una persona que ha definido bajo su criterio y con una unidad estilística todas las piezas que van a componer el trono, es decir, desde el cajillo, pasando por la barra de palio, la jarra, la candelería, la peana, el propio bordado del palio, por lo que al final lo que conseguiremos con esta idea y su desarrollo será tener una idea de conjunto homogénea y única. Jaime, te lanzo un órdago aquí directamente. Hace muy poquito sacamos la última revista Cofrade, centrada en la arquitectura. ¿Qué te parece si la que hagamos antes de Semana Santa la sacamos dedicada a los nuevos tronos? Atrevido. Por lo menos ese especial de esos 3 artículos hablando de los 3 tronos. Yo creo que no se podría estar de más plena actualidad, y someter esos diseños a un análisis puede ser bastante interesante para el propio estudio y para quienes los lean. Sin duda, Málaga va a ganar en cuanto a calidad, en cuanto a estética, con estos 3 tronos que vamos a presentar en este escaso mes, etc. Bueno, en 2 semanas prácticamente. Sí. Antes de irnos a la agenda, que le voy a dejar un segundito para que Manu nos cuente con qué vamos a empezar esta agenda, porque vamos a seguir hablando de tronos. Vamos a escuchar un poquito de ese concierto que los amigos del Dulce Nombre de Campillos pues tuvieron a bien tenernos a nosotros como altavoz. La verdad que quien ha ido disfrutó una barbaridad, aparte de las propias bandas de la localidad malagueña. Acudió Pasión de Linares, acudió Tres Caídas, y hemos rescatado de algunos de los usuarios unos segunditos de música. Vamos a escuchar esa música, ese disfrute del pasado fin de semana en Campillos. Bueno, Manu, un fin de semana que empieza este viernes con un nuevo trono. Pues es el tercero del que hablábamos, ¿no? Sí, presentaremos el jueves en Cabildo a los hermanos el nuevo trono, el nuevo proyecto de trono de Santísimo Cristo de la Crucifixión, y el viernes a la 1 de la tarde, en la sala capitular de la agrupación, presentaremos ese proyecto para todos los medios de comunicación y cofrades que tengan a bien pasarse por allí con nosotros. Pues en próximos programas de cofradías, lógicamente, vamos a profundizar en eso. Manu, nos quedamos con la agenda. Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches, hasta la semana que viene. Nos vamos con la agenda, luego vamos a escuchar la lanzada de Jaime Moreno, nos vamos a publicidad y no te vayas, que estamos aquí en nada para hablar con Mari Carmen Ledesma. Hasta ahora. En cuanto a la agenda, cofrades, el viernes 7 de febrero contaremos con la presentación del trono del Santísimo Cristo de la Crucifixión, a la 1 de la tarde en la sala capitular de la agrupación de cofradías. El sábado 8 de febrero contaremos con un coloquio de arte cofrada en Arriate, a partir de las 6 de la tarde en el Centro Cultural La Pacheca. Un poco más tarde, a las 8 de la tarde, tendremos una oración meditada ante el Santísimo Cristo yacente de la paz de la unidad, a partir de las 8 en la ermita del Monte Calvario.
En cuanto a la siguiente semana, el 15 de febrero, contaremos con la reposición al culto del Cristo de Santo Traslado, a partir de las 9 de la mañana en la parroquia de San Pablo. Y para terminar nuestra agenda, comienza el trigo al Santísimo Cristo coronado de espinas, los días 16, 17 y 18 de febrero, desde las 12:30 de la mañana hasta las 1:30 en la iglesia del Santo Cristo de la Salud. Buenas noches. La semana pasada tuvimos en Cofradías la satisfacción de tener con nosotros a Miguel Ángel Blanco, responsable del área de exposiciones del centenario de la agrupación de Cofradías, que nos habló de la idea de conjunto y del que destacó, por especial, ambicioso e histórico, el proyecto expositivo titulado El Verbo Encarnado, una idea cuyo discurso quiere andar en el significado teológico de nuestras advocaciones, desde lo simbólico hasta lo trascendente. Y es que parece que falta nos hace a los cofrades este tipo de catequesis plástica que reconcilie al cristiano y al cofrade que todos debemos de llevar dentro. Reflexionar desde la humildad, verdadera base y fundamento de todas las virtudes, nos puede y debe acercar a poner en práctica otras virtudes más trascendentes como pueden ser el amor, la misericordia o el perdón. El amor, como instrumento, estado del alma e identificación con Dios, lo sentiríamos en el sereno rostro del crucificado victoriano. A mano izquierda, la misericordia, práctica virtuosa que nos llevará a la benevolencia de nuestros juicios a través de la bondad que transmite el nazareno perchelero en una expresión dulce y serena. Por último, el perdón, ese sentimiento de liberación completo, incondicional y honesto que tallara Suso de Marcos para la Hermandad de los Dolores del Puente. Un perdón actual, contemporáneo y sin dobleces que tanto echamos a veces en falta. Ya saben, hasta 70 veces 7. Solo la presencia de estos instrumentos del alma, personalizados en las tallas del Señor, constituirían una clase magistral para trabajar en las herramientas que vencen al odio, a la crueldad y al castigo. Una exposición de males que tantas penas causan y que deberíamos desterrar de un ámbito nacido para la fraternidad. Y no nos hemos olvidado en la primera parte de más actualidad que había, es que queríamos empezar hablando de ello, aparte de los carteles de Salesianos y del Cautivo, hay un cartel que queríamos comentar un poco más profundamente y hemos decidido hablar también de ello con nuestra invitada de hoy, que fue la encargada de presentar los actos del 50 aniversario de la Cofradía del Monte Calvario. Vamos a hablar, por supuesto, del trono del Santísimo Cristo del Amor, vamos a hablar del centenario de la agrupación de cofradías, vamos a hablar de todo lo que podamos y todo a lo que nos dé tiempo con Mari Carmen Ledesma. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Una semana intensa. Intensa, sí. Ya los cofrades, en el momento que el rey Baltasar se despide, nosotros rápidamente nos activamos y hacemos del tiempo, bueno, pues maravillas, ¿no? Porque muchas veces dudamos cómo puede cundir tanto precisamente y hacer tantas cosas a la vez. El viernes tenías ese cabildo, pero vamos a empezar por el sábado, que es un acto ajeno a la Cofradía del Amor, por cercanía. Obviamente tenéis relación con la Cofradía del Monte Calvario. Fuiste la encargada de presentar esos actos del 50 aniversario y de estar presente y ser parte de esa presentación de la última obra de Eugenio Chicano, una obra además curiosísimo, sabiendo cuándo se iba a presentar. Eugenio la firmó en el año 2020, habiéndonos dejado a finales de 2019. Bueno, ese momento, ¿cómo lo vivisteis ahí? Bueno, la verdad es que cuando el hermano mayor me propuso hacer la presentación, la primera respuesta inmediata fue decir que no. Las cosas como, bueno, pues como en esto hay que ponerlo también en valor, ¿no? Yo primero porque decía que, bueno, me parecía especialmente importante la reseña, en este caso de un cartel, como, bueno, pues como en este caso era el de Eugenio Chicano, y luego pues ese aniversario, pues yo decía, seguro que tiene que haber alguien que, bueno, pues que, bueno, reúna esos requisitos que muchas veces pues no te das cuenta, ¿no? Y luego lo que más, bueno, pues puedo entresacar de todo es la palabra gracia. Porque es verdad que hacerte partícipe de una situación, de una celebración, de un momento tan especial para la hermandad,
como es cumplir los 50 años de su titular, pues impresiona, ¿no? Porque eso te hace también buscar información, te hace reconocer un poco la valía de nuestros hermanos del Calvario. Y luego en la parte pues afectiva, pues bueno, pues yo siempre desde el primer momento, gracias a Mariluz, que también lo hacía la reseña, la presentación, que nos puso en su momento pues en ese encuentro, siempre me ha parecido bueno, pues especialmente bonito poder hablar de Eugenio, ¿no? Y bueno, pues también era un poco la sensación de decir, ¿estaré a la altura de poder contar todo lo que Eugenio? Pues no, era imposible estar a la altura, estaba claro, pero sí al final, si algo quiero yo pues destacar es que el que habla o el que habló en su momento era el corazón. La figura de Eugenio Chicano creo que nunca estará lo suficientemente valorada, porque ha sido una persona pionera, ha sido una persona implicada, compartida, investigadora, con derroche de amor y con derroche de generosidad hacia las hermandades, que todas hemos ido a pedirle en un determinado cartel. Entonces hay tantas cosas que hablar de Eugenio que bueno, pues que el tiempo en esa presentación se hubiera quedado corto, ¿no? Entonces intentar hacer una reseña, intentar dejar bueno, un poco en presente pues lo que para nosotros también supuso ver el cuadro, porque bueno, pues desgraciadamente él siempre ha asistido a las presentaciones y siempre hacía, además del aporte en este caso pues, visual del cartel, hacía un aporte en el aspecto comunicativo, ¿no? Y él nos contaba sus sensaciones, claro, y nos ponía en valor precisamente eso, ¿no? Jaime, una obra última póstuma de Chicano que deja pues el sabor de Chicano totalmente. Sí, deja un último mensaje, bueno, brutal, ¿no? Brutal en el sentido plástico. Vuestra cofradía, María del Carmen, o Mari Carmen, sí, que tiene dilatada experiencia en el trato plástico con Eugenio Chicano. Tenéis hasta 3 carteles, creo que todos hechos durante tu periodo. Efectivamente, sí, sí. Además fue curiosamente porque nosotros el año que fuimos precisamente a pedirle el cartel, ese año nos dijo que era imposible, entonces nos ofreció que fuera Factoría Plástica las que ese año cubriera un poco ese deseo, ¿no? Y luego ya posteriormente quedamos en que él hacía el cartel. Y en los años venideros fue él mismo el que decía, tengo que completar, es que esto no, yo no he dejado, me falta otro, y entonces nosotros decíamos, bueno, pues encantadísimo de la vida. Entonces los 3 carteles fueron 3 años consecutivos. Además una manera muy particular de cerrar ese ser victoriano, ¿no? De Eugenio Chicano, sí, ¿no? Sí, sí. Ha pintado a la Virgen de Gracia, ha pintado a la Hermandad de la Caridad, le falta la humildad me parece, pero también ha pintado al Cristo Yacente. Sí, sí, sí. Y bueno, no vamos a hablar del cartel, ya lo habéis podido ver, es absolutamente brutal, sí, la imagen recostada del Señor con ese último aliento casi de vida que todavía se puede... La imagen, la propia perspectiva. Igual que se intuye la vida en la firma, ¿no? Ese más allá todavía de querer seguir y continuar. Claro, yo creo que eso es la grandeza también de Eugenio. Cualquier imagen que podamos ver en su cartelería siempre aporta algo distinto, es decir, ya no es solamente la calidad que pueda tener lógicamente al hacer la obra, sino ese punto de vista que muy pocas personas pueden añadirlo, y él ha sido en este caso... Alguna vez hemos hablado de que nos ha enseñado a mirar lo mismo de otra forma diferente. Totalmente de acuerdo. Bueno, hoy proponemos en el programa, en lo que nos queda de entrevista, un análisis sobre una decisión extraordinaria, histórica, por la importancia y por la trascendencia patrimonial que tiene para la Hermandad del Amor y la Caridad, la aprobación del proyecto del nuevo Trono del Señor, obra de Fernando Prini. Vamos a hablar contigo, que eres hermana mayor desde 2008, o sea, 12 años, eres hermana del Amor y la Caridad desde 1990, y pues todo apunta a que esta va a ser tu última Semana Santa como hermana mayor, excepto que haya alguna novedad. Y bueno, en 2016 ya tuviste esa dispensa para poder continuar un mandato más, y terminas este mandato con una importantísima empresa por delante, porque lógicamente dejar de ser hermana mayor no significa dejar de estar en el día a día de la cofradía. Bueno, ¿cómo se vivió esa noche del viernes? Es cierto que es un recorrido larguísimo el que lleváis con el trono. Yo recuerdo cuando anunciaste por primera vez que ese era el gran proyecto de los 4 años después de tu reelección, que ese iba a ser... tratar de aprovechar el año 2021, que es cuando celebráis el aniversario, 2023, 23, ¿cierto?
Lógicamente hay unos tiempos que hay que cumplir, pero llegar este mes de enero a presentar un diseño de Fernando Prini al Cabildo, ¿cómo ha sido ese camino? Bueno, pues la verdad es que cuando tú estabas diciendo ahora mismo ese tema de fecha y de año, yo creo que la cofradía lleva hablando de la necesidad de cambiar el trono, de restaurarlo o en muchos momentos de mejorar la presencia en la calle durante años. Bueno, pues sabéis que en algunos de los arreglos que se han hecho de los faroles, de algunas de las zonas del trono, han sido los propios hermanos de las cofradías, bueno, pues nuestros amigos de Sevilla, nuestros amigos de Málaga, gente que se ha acercado a la cofradía, que tenía esa capacidad, tenía ese recurso y han ido un poco pues mejorando la parte estética. Entonces, desde hace muchos años, bueno, pues teníamos claro que el trono del Cristo necesitaba lógicamente un cambio en cuanto, bueno, no solamente la parte estética, sino bueno, pues adaptarlo también a las necesidades de hoy por hoy en la sociedad. Y bueno, en ese recorrido tan longevo y de tantas inquietudes, pues llegó un momento en el que había que empezar a formalizarlo. Era algo que habíamos creado, realmente era la necesidad, y a partir de ahí pues la propia cofradía entendía que no queríamos hacer un concurso de selección para elegir el trono, la persona que hiciera el trono de la Virgen, y sí nos parecía que hoy por hoy en Málaga tenemos a grandes diseñadores, pero de una manera muy especial nuestra vinculación con Fernando Prini nos demostró desde el primer momento cuál era su capacidad de crear y cuál era su capacidad también de entender a las hermandades, que yo creo que es algo fundamental que él también ha hecho, y nos pusimos bueno, pues en sus manos, ¿no? La cofradía como tal, la Junta de Gobierno le dio el encargo. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ha sido cerca de un año aproximadamente en el que se formalizó y ya, pues bueno, pues todos esos procesos, ¿no? Tener un cabildo como el que tuvimos el pasado viernes y contar con un buen grupo de número de hermanos que bueno, pues que iban expectantes lógicamente a ver el trono de su Cristo, fue muy emocionante. Fernando una vez más estuvo en el cabildo, en este caso pues presentándonos, y pues era de su mano y en este caso de su capacidad también para transmitirlo, pues todo ese diseño y todo lo que conllevaba, ¿no? Pues claro, fue un día especialmente bonito porque sabemos que por delante hay algo que a todos nos tiene que unir, que ahora es el momento de hacerlo en realidad y empezar a trabajar todos desde todos los ámbitos, ¿no? ¿Podemos encuadrar entonces este proyecto como el inicio de los preparativos del centenario de 2023? Claro, nosotros es verdad que lo hemos hablado más de una vez, que en torno al 23 queríamos lógicamente en esta celebración que hubiera algo pues que quedara constancia de ese trabajo y bueno, pues por tiempo, si no nos diera por plazos y sobre todo por trabajo de los artistas, si no diera tiempo que fuera exactamente en el 23, pues sería cercano a la fecha del 23, que es decir, puede ser 24 o porque antes será imposible, porque conforme vamos hablando con los artistas nos van diciendo los plazos exactamente, esos son los que realmente van a marcar el devenir del trono, ¿no? Ha salido la figura de Prini como protagonista de todo este proyecto, quien diseñara en el año 87-88 el trono de la Virgen de la Caridad, que actualmente procesiona. Y bueno, existe en este fondo una búsqueda consciente y decidida en unificar el criterio a partir de Fernando Prini, aun pasando tantos años de diferencia. Sí, yo creo que es verdad que la etapa de Fernando Prini no es la misma la que tiene actualmente, como todos los seres humanos hemos ido evolucionando y haciendo aportaciones en cada momento. Pero el sello de Fernando, yo creo que cualquiera que vea un trono diseñado por él o bueno, como puede pasarle a otros artistas, sabe cuál es la esencia. Y a nosotros nos unía especialmente una relación de amistad, de afectividad y un largo devenir en todos estos años, pero también siendo en esta parte pues bastante objetiva, intentando ser objetivos, veíamos que hoy por hoy, por todo esto que hemos comentado, ¿no? Creemos que además está en un momento de madurez dulce, en el que su visión es mucho más global, es capaz de integrar muchos elementos y de hecho en el proyecto, si habéis visto las reseñas técnicas, pues lo va a hacer o lo vamos a hacer, en fin. Fernando para nosotros era
nuestra apuesta en este caso. Ahora intentaremos abundar en la reseña. Sí. El trono sustituye el que actualmente procesiona y que estamos viendo en pantalla, de José Ávila y Pedro Román, de 1954, que viene a ser como el culmen de la reconstrucción de la propia hermandad del amor. Un trono que, bueno, no es una obra excelente, pero sí fue creado como una obra permanente. En sí, desde el año 54, pues hay que asociarlo sí o sí, inexorablemente, con el Señor del Amor, y vamos a ver un cambio importante en la imagen, en esa forma, cuando veamos llegar al Señor del Amor. ¿Por qué ese cambio de planteamiento en la composición y en las formas? Y si ese cambio parte de la cofradía o parte del propio Fernando. A ver, nosotros cuando contactamos con Fernando, igual que la vez anterior, no marcamos ningún, en este caso, pues ningún requisito, ¿no? Le dijimos, tú conoces la hermandad, sabes para qué titulares son, y a partir de ahí, pues bueno, él también es muy respetuoso con las realidades de cada hermandad, y con nosotros lo ha sido, ¿no? Entonces, él entiende, y además las aportaciones, hay una recuperación de la propia imagen de hace muchos años, de hace tiempo, quiere decir que el Cristo, si vemos el Cristo, pues ha ido con potencia, ha llevado la cruz, la corona, la Virgen exactamente igual, ha llevado una ráfaga, ha llevado el puñal, todos esos elementos los reincorpora y los volvemos a visualizar. Atributos divinos, que quiere decir que no se le está haciendo ninguna incorporación que de hecho no tengan las propias imágenes o no deban de tener. En este caso sí que es verdad que bueno, pues a muchos hermanos quizás los que más les puede llamar la atención, aparte lógicamente de la estética, de esos faroles tan significativos, que bueno, pues que es verdad que el trono estéticamente pues tiene unas limitaciones, las cartelas no están talladas, hay un largo, pues bueno, si te pones a analizarlo, hay muchas cosas que se podrían haber mejorado, pero en esa incorporación Fernando lo tenía claro también, que no era solamente una cuestión de incorporar un trono, sino también complementarlo con ese proceso de añadirle a las imágenes pues esto que estábamos diciendo, ¿no? Vamos a ir viendo, Jaime, también imágenes del diseño mientras vamos hablando. Estábamos viendo imágenes del pasado Viernes Santo. Le voy a decir a Mari Carmen que retomaremos la idea, bueno, la idea no, el diseño de esos aditamentos iconográficos al final, pero vamos por seguir un poco más centrados en el trono, que tiene un montón de particularidades dignas de análisis. Vamos a empezar por hablar por el estilo, ¿no? Se incorpora o se hace mucho énfasis en la memoria en el rococó, sí, como estilo definitorio del proyecto, un estilo del siglo XVIII francés, segundo tercio, donde un estilo que se basa sobre todo en la disolución de la forma, lo informal, en el arte sensual y pagano, y bueno, con inspiración en la naturaleza y bastante alejado de las influencias religiosas. ¿Cómo se puede compaginar esta paradoja dentro del mundo del procesionismo con el proyecto? Claro, pues yo creo que con la capacidad del artista, quiero decir que al final lo que estamos viendo es precisamente el trabajo de una persona como Fernando, que ha sido capaz de integrar todos esos elementos que hace relación, dándole pues una presencia divina, porque realmente de eso se trata. Quiero decir que lo que lleva los titulares, sabemos lo que para cada uno representa, y luego pues con esa capacidad en la que, bueno, pues también hay algo que es querer aportar, seguir aportando. Creo que la propia capacidad de Fernando hace que haya aportaciones nuevas, que no la tienen otros tronos, pero en el conjunto hemos visto los arbotantes traseros son un poquito más altos que los arbotantes delanteros, en esa perspectiva que también pues va a dar, ¿no? Mantenemos un monte, él hace una propuesta, que lo veis ahí, pues de unas flores determinadas, moradas, pero bueno, pues todas esas cosas estarían por diseñar. Y luego el propio estudio iconográfico, un estudio que está en torno a la divinidad, está en torno pues a lo que, pero no, tampoco lo hemos terminado de cerrar, quiero decir, porque queremos que también sean elementos. Nosotros, sobre todo, lo que buscábamos era que fuéramos capaces de integrar todos los elementos en la línea lógica que también él ha planteado, y yo creo que es el que vea el resultado, pues bueno, pues es muy acorde.
con mucha capacidad de todos esos elementos, de haberlos integrado y de ponerlo visualmente, pues bueno, pues en esa seña de identidad que nadie puede negar en ninguno de los casos, pues que de qué titulares se trata, claro, ¿no? De qué cofradía se trata. No, nos has contado un proceso casi de divinización de las formas, por definirlo, bueno, y de las novedades decorativas, sobre todo, también has comentado algo. Hay dos que a mí me llaman particularmente la atención. Uno son los paramentos en esa emulación de ágata mijeña, sobre todo en las esquinas, las curvas, ¿no? Y luego hay otro que es el desarrollo de las capillas, que irán en madera estucada, como imitando al mármol, efectivamente. Y bueno, que supone una novedad pues importantísima. Tenemos pensado ya desde la hermandad, ¿se ha barajado algún nombre para llevar a cabo este tipo de nueva propuesta? Bueno, nosotros ahora mismo lo que tenemos aprobado por la Junta de Gobierno y lógicamente también por el Cabildo de Hermanos, precisamente es el proyecto. Ahora el encargo es solicitar al menos 2 presupuestos por cada uno de los trabajos que hay que realizar, desde la madera, la talla, el dorado. Bueno, pues si veis tan significativo, ¿no? Pues ese es un poco el compromiso. Si bien es cierto que nosotros entendemos que un trono como este tiene que tener detrás pues personas con la valía y poder interpretar. Interpretar a Fernando es fácil, pero no puede ser, como muchas veces todo el mundo no tiene esa capacidad, y nosotros queremos buscar personas que hayan trabajado, que nos permitan ese seguimiento, y por parte también lógicamente del autor del diseño, y bueno, pues eso que decíamos, ¿no? Esa capacidad que lo estamos viendo en el diseño, ¿no? Me imagino que barajéis algún nombre, pero ahora mismo no hay nada aprobado en relación a eso. Exactamente, no hay nada aprobado todavía. Sí queremos que la medida que podamos, pues por comodidad, por práctico, y también porque hay personas que en Málaga tienen más que reconocida su valía para hacer este tipo de cosas, bueno, pues intentaremos que sea en el entorno cercano y amable de nuestro barrio de la Victoria. No hace falta decir nada más. Uno de los aspectos más llamativos de este diseño lo encontramos, como ya hemos dicho al principio, en la remodelación absoluta de los puntos de luz. Pasamos de los faroles, que solamente se van a mantener los laterales, o se van a mantener faroles laterales, y los cambiamos por esos 4 candelabros, que como también decías, el candelabro trasero irá más alto que el delantero, porque el Señor va a seguir estando en la parte trasera del trono para dar esa profundidad, entiendo, a la escena. Efectivamente. ¿Y por qué ese cambio total del farol al arco botante, y sobre todo si pensáis que van a ser suficientes puntos de luz? Hombre, una de las cosas que nosotros siempre y seguimos viendo, y lo veremos en estos años hasta que consigamos tener trono, precisamente era la luz. La poca también ocurre no solamente con el nuestro, sino en general los tronos tienen esa dificultad, porque es verdad que sobre todo los crucificados, porque la imagen ha de estar mucho más alta y bueno, pues cuesta mucho más. Creemos que bueno, pues que al aportar y añadir más puntos de luz, casi con toda seguridad la imagen de los titulares va a resaltar especialmente, ¿no? De todas formas, es algo que bueno, que en estas cosas y se intenta, y yo confío en que lo consigamos, ¿no? En esa imagen vemos esos faroles, vemos cómo resalta la capilla en ese estucado que comentaba Jaime, que ampliaba Mari Carmen, en ese blanco estucado marmóreo. Y bueno, Jaime, hay más cosas sorprendentes en este diseño. Se opta por el ámbar en el color de los arbotantes, una cosa muy de tradición local. Lo podemos ver ahora mismo, por ejemplo, en el palio de la Virgen de la Esperanza, en las tulipas del Rico, algo que se asocia directamente con nuestra tradición local en los puntos de iluminación. En cuanto a la iluminación, yo solo quería aportar que muchos tronos que han sufrido, porque es muy complicado, como tú bien has dicho, iluminar sobre todo el cajillo, porque está claro que los arbotantes están proyectados para iluminar al conjunto escultórico. Claro. Se han subsanado en algunos casos con farales absolutamente transparentes que daban esa iluminación al cajillo que era faltante. No descartamos la inclusión de algún elemento que no estropee o distorsione el diseño. Claro, por supuesto. Yo creo que esa era un poco la garantía que decíamos de poder trabajar las cosas pues con tiempo también, ¿no? Nosotros, al igual que el artista lo ha manifestado,
manifestado, es ir haciendo las cosas conforme vayamos viéndolas, pues ese punto y esa localización de la cruz con referencia al trono, si hubiera en algún momento pues visualmente no queda y no cumple pues con el diseño o con la perspectiva que se pueda tener, está sujeto a las propias modificaciones que se vayan viendo, y lo que aporta sobre el tema de la luz pues exactamente igual. Esto es el trabajo que nos queda por delante, de mirar determinado, lo que decíamos, ¿no? Yo también destacaría mucho esa peana que se le coloca a la Virgen, ¿no? Para elevarla todavía un poco más. En muchas ocasiones pues se nos han dicho que bueno, y lo sabemos, que la Virgen bueno, pues está un poco quizá baja en relación porque se pierde en el monte. Bueno, pues ese momento también de realce hacia la titular también, pues bueno, pues la imagen de la Dolorosa queda especialmente bueno, pues destacada ahora mismo en la presentación con el trono, ¿no? Bueno, en cuanto a los temas propuestos en esas 4 capillas de las que hemos hablado, se alude a una iconografía del amor de Cristo hacia sus hijos, aunque hay 2 temas del Antiguo Testamento también. ¿Ha sido una decisión del autor esa inclusión? ¿Ha pasado por la propia cofradía? ¿Habéis hecho alguna petición previa? Fernando en esto siempre ha sido especialmente claro y especialmente generoso en reconocer sus posibilidades de aportar de un tipo o de otra, y entonces él desde el principio nos dijo: en este tema creo que vosotros podéis perfectamente añadir, si veis, añadir otra valoración, otra opinión, y ahí nosotros tenemos la suerte de tener en nuestra hermandad personas con la capacidad más que demostrada para poder hacer esa aportación en cuanto, bueno, pues el amor de Dios, con reseñas propias identificativas de la hermandad. Pues ahí trabajará lógicamente pues Fernando Federico Basurte, trabajará Francisco Cando, trabajará, quiero decir, personas que más de reconocidos, y bueno, y por supuesto Álvaro, muchas personas que en este campo pues puede también hacer esa aportación que nosotros buscamos, y no está cerrada al completo, es decir, las imágenes que van a ir precisamente en esa reseñada pueden bueno, pues tener alguna modificación. De los 4 que hemos propuesto, hay uno que particularmente nos llama la atención, es la inclusión del Convite del Fariseo. El Convite del Fariseo es una pintura, si no lo saben quienes nos están viendo, de Miguel Manrique, que está en la capilla de San Julián de la Catedral y que perteneció al refectorio del convento de los Mínimos de la Victoria. Una vez desamortizado el convento, fue a parar a la catedral. Hay un guiño historicista totalmente en la elección del tema, me imagino. Claro, ¿no? Por eso en una cofradía no hay nada que ocurre exactamente. Todos son elementos, voy a decir, pues hasta la propia forma de trabajar de Fernando Ortiz está ahí vinculada. Yo creo que hacer un trono para una hermandad es un culmen en muchos de los casos, ¿no? Entonces, cuando una hermandad se plantea hacer un trono, busca, lógicamente, que el discurso y el mensaje que lleve el trono vaya en consonancia con los titulares y con bueno, pues en esta cosa, con la propia cofradía. Esos son los guiños que sabemos que perfectamente decía y hacía referencia a personas como Federico, que bueno, pues que están ahí, que saben perfectamente integrarlo, y para nosotros es un lujo. No es cierto tener ese tipo de ocurrencias. Sí, bueno, en eso bueno, puedo estar y hablarlo de manera muy orgullosa. Mi cofradía tiene personas que son capaces de cuestionar, de investigar y de hacerlo realidad, y bueno. Mari Carmen, tenemos 3 preguntas para terminar con el trono, para luego poder terminar la entrevista con otros asuntos. Te vamos a hacer las 3 preguntas, te hago yo la primera. Primero, ya hemos hablado de la iluminación, pero claro, a quien no está acostumbrado a ver el trono dibujado, sino en la calle, con todos los aditamentos que tiene, la posición del conjunto escultórico tan atrás es mantener lo que hay, pero aprovechar también la iluminación de los arbotantes. ¿Cuál es la explicación general? Sobre todo se mantiene, quiero decir, que no hay una aportación ahí, sino que ser más largo parece que está más atrás. Exactamente, quizá. pero se mantiene la situación, la aportación lumínica, en este caso pues 3/4 de lo mismo, que confiamos precisamente en el que, bueno, pues si lo veis ahí, los 4 faroles pues dan muy poca luz. Hay una, bueno, pues hay una aportación ahí, que es la que estábamos diciendo, en el tema de la luz, para favorecer precisamente
precisamente pues la imagen y la visualización de los titulares, ¿no? El proyecto va más allá de lo que es el mero soporte o el cajillo y entra en la definición o redefinición iconográfica de las dos imágenes. Hemos hablado antes de los aditamentos iconográficos que se le van a incorporar. Solo, si mal recuerdo, está ahora mismo el puñal de la Virgen, se le incorporaría la ráfaga, seguido de las potencias y la corona de espina metálica al Cristo, ¿no? ¿Son compatibles con la restauración que sufrieron, o que sufrieron, no, que tuvieron, por suerte, realizada el grupo escultórico por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en el 2004? Sí, de hecho, cuando se catalogaron las imágenes, pues como BIC, ¿no? Nosotros, el estudio que nos hizo por la Junta de Andalucía fue meticuloso, ¿no? Las propias imágenes están concebidas, la cabeza del Cristo está concebida para llevar tanto las potencias como la corona. Tiene una parte plana donde queda pues, localizada, ¿no? Y en la Virgen exactamente igual. Cuando se restauró, la Virgen ya lo llevaba, tenía los enganches, lo tenía en la zona de la espalda. Claro, exactamente. Y luego pues el puñal, pues en este caso la propuesta que hace es un puñal más largo, como a modo de espada, ¿no? Y bueno, tendremos que hacer lógicamente eso que decíamos, ¿no? El informe, mandarlo al Instituto Andaluz del Patrimonio para hacerlo, bueno, y obtener, digamos, su aprobación. Exactamente. Por último, en cuanto a la cruz, sería bajo la técnica de la taracea, estaría hecha a partir de materiales, pues el ébano, el hueso, el carey. Sin embargo, por lo que hemos podido ver en fotos antiguas, no hay ningún antecedente del señor con ese tipo de cruz. ¿Hay alguna referencia en los archivos o ha sido una solicitud del hermandad del propio No, Fernando? ha sido Fernando, ¿no? Pero sí hay una imagen, hay por ahí una imagen, un culto en el que sí aparecía pues la cruz plana. De todos esos elementos que ha hecho la incorporación Fernando, es verdad que cuando los hemos ido analizando hasta el propio INRI, cambia el INRI y pone una, pero sí deja, pues en este caso, la golondrina, ¿no? Esa parte ciertamente romántica a la que, bueno, pues está el elemento. La cruz quizás es lo más llamativo en cuanto nunca se ha procesionado, si yo no mal recuerdo, en una cruz plana, ¿no? Bueno, pues en esa forma parte, ¿no? Yo creo que también la riqueza y la aportación de un artista en la que bueno, pues vemos y lo visualizamos y lo vemos totalmente compacto, ¿no? Son cambios estéticos en lo físico, ya hemos visto cambios estéticos en lo sonoro en estos años que han funcionado a la perfección, es cuestión de seguir confiando. Llega el año 2020, final del tercer mandato de María del Carmen Ledesma como hermana mayor. En 2016, en la última reelección, se plantearon una serie de objetivos, como fueron la incorporación de los jóvenes a los puestos de responsabilidad, hechos, contrastables, la revitalización de la integración en la parroquia, la conclusión de algunos elementos de la Casa Hermandad, la actualización de los estatutos y el inicio de los preparativos del centenario que tendrá lugar en el 2023. ¿Están cumplidas las expectativas? ¿Ha quedado algo por resolver o que se deba resolver en este último año? ¿Y qué futuro se vislumbra en la Cofradía del Amor para esta transición o para este cambio en caso de que haya ya algún candidato o candidata? Bueno, la verdad es que bueno, en esa relación de todas las cosas que se intentan hacer, siempre van a quedar flecos, siempre van a quedar cosas importantes en las que no hayamos podido abordarlo, pero bueno, pues la relación, los estatutos también se aprobaron, los jóvenes, no es que fuera un objetivo, es que era ya una realidad. Ahora viene por delante un proceso nuevo, ¿no? Un proceso nuevo en el que bueno, pues estamos un poco ahí sujetos, ¿no? Estatutos aprobados que hay que volver a aprobar con los cambios del obispado y adaptar efectivamente. Sí, ya lo aprobamos en el Cabildo mismo, pues ya se hizo adaptación. Federico Fernández Basurte, Francisco Canto siguen en la cofradía de forma activa. ¿Cuál va a ser el papel de Mari Carmen Ledesma a partir de las próximas elecciones? Pues el que tú dices, quiero decir, yo no puedo, no entiendo mi vida sin la cofradía, pero también es verdad
que es importante estar ahí haciendo el apoyo a la nueva Junta de Gobierno, pero serán ellos los que tengan que asumir y nunca será pues una losa del tipo que cada uno se puede imaginar, ¿no? Y es decir, el hecho de que podamos integrarnos y poder seguir aportando, en este caso pues desde la experiencia o desde todo ese campo que te ha permitido durante tantos años estar al frente de la hermandad, esos son bueno, valoraciones que tendremos que ir poniéndolas encima de la mesa, pero el proyecto de cara a prácticamente mayo, junio, que serán las elecciones, bueno, pues seguir aportando a mi hermandad en lo poco, en lo mucho, en lo que pueda, y por supuesto a seguir ilusionándonos. Tenemos el gran reto del trono, tenemos por delante muchas cosas que se tienen que seguir manteniendo y nunca perder referencia a quiénes somos, es decir, en esa parte de mantener ese hilo que nos ha seguido pues, identificando y que todo el mundo tiene esa seña de identidad, y bueno, pues por ahí va la participación. Estamos convencidos de que vas a seguir teniendo tu papel y tu cuota de responsabilidad en la faceta que te toque, pero vas a tener que compartirla con la agrupación de cofradías y con el centenario, porque la semana pasada supimos de tu nombramiento como responsable del área de caridad y acción social. ¿Qué iniciativa más destacada, tenemos poco tiempo, pero más destacada pretendéis llevar? Ya sé que esto es un esbozo de lo que es un proyecto a desarrollar casi todavía, pero más o menos. Sí, bueno, nosotros teníamos claro cuando empezamos a hablar del centenario de la importancia del evento, no solamente porque se vaya a hacer una procesión de un tipo, sino u otras posibles actuaciones, en este caso culturales o monumentales, pero si hay algo que teníamos claro es que había que dejar algo para la ciudad, había que hacernos presente en algún proyecto que pudiéramos abordar y que quedara y que fuera una cosa que perdurara en el tiempo. Y teníamos claro que teníamos que hacerlo hacia ámbitos en los que los cofrades nos movemos, quiero decir, las personas que desgraciadamente pues se ven solas, han hecho realidad, porque gracias a los mayores tenemos lo que tenemos, había que tener ese reconocimiento, y también entendíamos que los jóvenes tienen que estar ahí, dándole... Se califica de fundamental el proyecto y orientado a lo que tú has dicho, a jóvenes y a mayores. Claro, esa es un poco la línea, y también como parte también interesante es ir de la mano de la Iglesia. Quiero decir, nosotros no queremos que quede algo, bueno, porque se nos pueda ocurrir, que también sería loable en un momento determinado, pero en esta celebración, en el centenario, tenemos que ir de la mano una vez más y hacernos presentes desde las distintas realidades, las necesidades que tiene hoy por hoy la Iglesia malagueña, ¿no? En poquitas palabras. Venga. Tenemos en un minuto a Javier González de Lara, pregonero de la Semana Santa de Málaga del año 2020. Desde la experiencia, ¿alguna sugerencia, alguna indicación, alguna recomendación a Javier? Pues la única, que lo disfrutes, que es algo tan sumamente bonito, tan sumamente interesante para la propia persona, la capacidad que los cofrades tenemos también de hacerle llegar nuestros sentimientos, que lo viva con la intensidad que no es poco. Pues Mari Carmen Ledesma, muchísimas gracias, mucho éxito en este camino que emprendéis ahora en la Cofradía del Amor, y que la cuaresma, que nos quedan 20 días, sea fructífera y que la disfrutéis muchísimo. Pues muchísimas gracias, que podamos disfrutarlo conjuntamente, porque seguro que así será todavía más grande, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, de verdad. Nosotros vamos a volver en nada, un minutito, como te digo, con Javier González de Lara, pero no podemos acabar este bloque si no es viendo la figura, una vez más, de ese trono, de ese conjunto del Santísimo Cristo del Amor. Nos vamos con él, volvemos en muy poquito.
Ya estamos de vuelta para hablar con Javier González de Lara, pregonero de la Semana Santa del año 2020, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, también de la Fundación CEM, Cultura, Economía y Medio Ambiente. Es una persona polifacética, es licenciado en Derecho, abogado en ejercicio, y además en los últimos tiempos también ha sido nombrado patrono de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria. A esa prolífica y conocida actividad profesional debemos añadir una vocación artística, la pintura, arte al que se consagró a los 19 años y con el que acumula numerosas exposiciones individuales y colectivas, tanto en España como en el extranjero. Su producción forma parte de colecciones públicas y privadas, con lo cual la conversación que vamos a tener hoy, Jaime, con Javier González de Lara, va a tener muchas cosas aparte del pregón. Sí, hablaremos a velocidad de óleo y yo creo que hablaremos un discurso o un lenguaje bastante parecido en el que podremos encontrarnos seguro. Javier González de Lara, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por estar con vosotros. La verdad que para nosotros es un placer. Y claro, tenemos que empezar con las convenciones sociales. ¿Cómo estás ante ese acto del 28 de marzo, el momento en el que ya por cercanía hay que ir descontando los días? Antes se veía en lontananza, ya lo tenemos aquí casi a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina y la verdad, ¿cómo me encuentro? Pues sobre todo ilusionado. Yo creo que es la palabra que definiría mejor la sensación personal, porque yo creo que esto es una historia de emociones, ¿no? Y ser pregonero pues no es más que intentar transmitir emociones para que los cofrades, los hermanos, Málaga entera, que tanto le apasiona la Semana Santa, pues pueda compartir esas emociones con el pregonero. Por lo tanto, la ilusión enorme. A medida que se aproximen las fechas, pues me imagino que fluirán algunos nervios, pero bueno, de momento estamos trabajando duro y haciendo todo lo posible porque sea lo mejor posible. Está claro, Javier, que hay gente menos acostumbrada que el pregonero de este año a hablar en público, con lo cual, obviamente, el respeto ante el micrófono, ante el folio en blanco del que hablaremos y el respeto al Teatro Cervantes, que impresiona, tiene que estar ahí, pero a algunos le va a resultar más fácil que a otros, ¿no? Bueno, no lo sé, esa es una buena pregunta, porque hay que estar en ese momento en la plaza, y como yo digo, en el centro de la plaza, viendo cómo responde uno y las propias sensaciones que uno tenga, pero bueno, algo ayuda, que duda cabe que la capacidad de conocer un poco lo que es el medio, la comunicación, pero bueno, también son otras tablas. Son unas tablas distintas, ¿no? Y unas tablas diferentes que dan, como bien dices, un respeto enorme y una gran responsabilidad y bueno, intentaremos sobre todo ser coherente con lo que uno cree, lo que uno de alguna forma piensa respecto a la Semana Santa y los valores de la propia Semana Santa, pero siempre va a haber nervios y eso es bueno, porque los nervios te mantienen activo y te mantienen alerta y te mantienen con la tensión adecuada. Pudimos escucharte, Javier, en los micrófonos y en la cámara de 7TV el día de los nombramientos de pregonero y de cartelista, sí. que tocaba ahora enfrentarse al folio en blanco, ¿no? Al que definiste como monstruo de 7 cabezas. Recurriste a esta metáfora visual de la bestia del Apocalipsis para manifestar esa lucha que comenzaba. ¿Cómo está discurriendo esa batalla o se ha finalizado? ¿Cómo ha ido todo? Bueno, todavía queda trabajo porque esto de un pregón, y lo digo yo, soy un modesto pregonero que entra en la honrosa nómina de pregoneros que me han precedido con anterioridad y seguro que si alguno me estuviera escuchando dirá, pues no te queda nada, o sea, queda muchísimo, pero realmente no se termina hasta muy próximo a la fecha que la entregas pues para la edición, la encuadernación, ¿no? Desde entonces, pues el dragón sigue siendo un dragón, pero está empezando a gobernarse, es decir, por lo menos empiezas a notar que hay satisfacción con el resultado, o por lo menos con la coherencia que anteriormente me refería, es decir, quiero una línea y en esa línea pues más o menos el pregón va enfocado por el sendero que yo quiero. Y digo esto muy importante porque cuando te enfrentas a ese dragón, como referías de ese folio en blanco, el problema no solo en esta cuestión, me imagino que cuando escribes cualquier texto de cualquier naturaleza, el problema es coger el camino equivocado. Y coger el camino equivocado que luego no tenga punto de retorno, o si lo tiene, te genera un estrés añadido. He tenido la fortuna, en mi opinión, mi modesta opinión, de haber cogido el camino que yo quería. Y haber cogido el camino y avanzar suficientemente un trecho, a toque de campana, suficientemente amplio como para poder decir,
por aquí voy bien, tengo ahora que rematar. Las herramientas o las armas para enfrentarte a ese dragón han sido las adecuadas. Efectivamente, ¿sabes? Esa dicotomía que muchas veces nos encontramos en la vida, ¿no? La metáfora de la vida, que es ver qué camino cojo, el de la derecha, el de la izquierda. El poema de Robert Frost, 2 caminos tengo frente a mí, uno el transitado, otro el que no sé qué me va a traer. Bueno, pues en este caso, pues he cogido no el transitado, sino el otro. Y al final es el que trae más aprendizaje. Claro, y son vivencias, porque al final, me lo decían muchos pregoneros, muchos amigos, la verdad me estoy encontrando con muchísimo cariño de compañeros vuestros de los medios de comunicación, de pregoneros, hermanos, cofrades de base, cualquier ciudadano, que te transmiten ánimo, y lo que te dicen es que intenta ser auténtico, intenta transmitir lo que sientes, ¿no? Mari Carmen Ledesma, hace un momentito, antes de empezar en esta entrevista, nos decía, le pedíamos una reflexión hacia el pregonero del año 2020 y nos decía: pues mira, solamente le puedo decir una cosa, y es que lo disfrute. Que disfrutes el pregón, pero también que disfrutes el camino. Claro. Por lo que nos estás contando, estás disfrutando. Sí, mucho. Además, Cari es una persona extraordinaria en todos los sentidos, en el ámbito humano, en el ámbito personal, como hermana mayor. O sea, bueno, yo soy una persona de 10, ¿no? Y además una grandísima pregonera, hizo un pregón precioso, aún lo recordamos, ¿no? Y lleva absolutamente razón. Hay que disfrutarlo desde el primer minuto, y es verdad que llevo meses pensando, trabajando, analizando, y luego también rodeándote de personas que saben, ¿no? Porque al final el pregón necesita estar bien asesorado de personas que conocen, pues desde la escenografía, la música, cuestiones que lógicamente uno no tiene por qué dominar con absoluta sapiencia. Es decir, tienes que rodearte de personas adecuadas. Yo creo que sobre todo estoy encontrando muchísimo cariño, comprensión y muy buenos consejeros, porque al final te dan consejos, y uno de ellos, que decía Mari Carmen, Cari, oye, disfruta el camino. Yo utilizo esa reflexión de Cavafis, del poeta griego, que decía que lo importante no es llegar a Ítaca, sino hacer el camino, recorrerlo, disfrutarlo con los riesgos y los cantos de sirena, que también los hay. Claro, efectivamente. Hablábamos de ese vacío, del blanco, que es un viejo conocido para Javier González de Lara. Al folio le tenemos que añadir el lienzo. Bueno, el papel de dibujo también, que sobre el Caballeto de la Mesa también ha sido esa frontera y desierto campo inspirador sobre el que plasmar el mar, que siempre viaja contigo. Además acabas de hacer esa referencia a Cavafis, por supuesto. ¿Qué diferencia encuentras o has encontrado en este camino, en estos dos campos de expresión, la escritura y la plástica, a la hora de enfrentarte a cada uno de ellos? Qué buena cuestión. Bueno, yo he encontrado mucho paralelismo. El paralelismo es el vértigo. El vértigo a hacer el camino. Y un lienzo en blanco es también una aventura porque tienes que recorrer un espacio que no sabes dónde te lleva. Y además, fijaos, el gran problema no es empezar algo, es saber finalizarlo. Hay un gran drama en el artista, en el pintor, sea de arte contemporáneo, figurativo, de lo que sea, que nunca sabes cuándo debes acabar el cuadro, o nunca tienes la certeza de que hay quien dice que los cuadros no se acaban, no se finalizan, se firman. Pues algo parecido ocurre con el pregón. Entonces el pregón tienes que calibrar muchos factores, como es no solo el contenido, el equilibrio, la cadencia, porque tiene que ser, en mi modesta opinión, como una serpiente, que tenga emociones, pero que no sea ni plano ni muy alto, porque si es absolutamente... picos y valles no muy pronunciados. Claro, y esa oscilación en la que entiendo debe llevar, y lo dice alguien que con la máxima humildad lo traslada: no soy hombre de exaltación barroca, por lo tanto el que quiera o busque un pregón de alta exaltación con el timbre muy elevado, pues no va a ser así, evidentemente tendrá de todo, pero yo creo que lo que voy a pretender es buscar un poco la armonía de que ese recorrido, ese camino, ese vértigo, pues se plasme en algo suficientemente equilibrado, ¿no? Equilibrado, y que tenga lógicamente la composición correcta para que sea un pregón que no deja de ser un género, no nos engañemos. El pregón, hay quien ha hecho magníficos pregones y son muy, muy ortodoxos, y otros más heterodoxos, y sin embargo eran brillantes, pero es un género, y el género lo domina la palabra. Por lo tanto, en el pregón tampoco puede hacer grandes inventos, es decir, no nos engañemos, o sea, es un pregón y punto. Hay que hacerlo dentro de las variables que se pueden hablaremos acometer. a continuación de la estructura y del formato. Bueno, ha hablado Fran del lienzo y de tu labor pictórica.
En una de las primeras críticas que te hacían en tus catálogos, una de las primeras fue que González de Lara nació para recrear el mar desde la tierra. Una reflexión que nos aproxima a un espíritu contemplativo, reflexivo y anclado a la tierra que pisa y desde la que observa y examina la realidad. ¿Cómo pintaría la Semana Santa? ¿Qué color, qué composición, qué luz le pondrías a la Semana Santa? Pues yo creo que es muy difícil decir una sola luz, un solo color, es que es imposible porque esto es un fenómeno tan potente, tan multicolor, con tantos olores, sabores, imágenes, que sería una osadía por mi parte describir un solo color. Evidentemente a mí el azul es un color que me maravilla porque lo vinculas mucho al mar, pero el mar no es azul, el mar es poliédrico, tiene una cantidad de gamas de color que son como las personas, lo puedes retratar en cada minuto porque la luz ha cambiado. Pues lo mismo pasa en nuestra Semana Santa, es tan hermosa que además de ser una manifestación religiosa, también es cultural, artística, es bellísimo sobre todo el estudio de luces, las tonalidades, los brillos, tantas cuestiones plásticas que te atrapan, desde una túnica de terciopelo, desde una túnica de tergal, desde una túnica de raso, es decir, hay tanto que ver y tanto que plasmar que definiría Semana Santa multicolor, multiolor, multisabor, imposible describirlo, y además cada persona lo vive y lo experimenta de una forma absolutamente singular. Podríamos decir que a lo mejor el mar es un reflejo del cielo y la Semana Santa un reflejo del estado de ánimo a la hora de... Pues sí, ¿no? Y la pregunta era muy buena porque es cierto, nunca lo había pensado, al final tienen mucho en común, es decir, la mutabilidad, y una Semana Santa, vamos, en general, podríamos hacer paralelismo entre ciudades, entre territorios, entre cualquier cuestión, pero es que la misma hermandad saliendo un año y el año siguiente no tiene nada que ver ni la luz, ni la climatología, ni el ambiente, es decir, hay tanto que cambiar, tanto que variar, que diría, bueno... Esa es la grandeza, que se reinventa. El rito que se repite siempre es diferente. Siempre es diferente, justo, siempre diferente, y siempre va a haber sensaciones diferentes. Pero esa es la grandeza de nuestra Semana Santa, lo poliédrica que es, lo distinta, lo multicolor y lo absolutamente compleja, ¿no? Porque no deja de ser una escenificación enorme de cómo una ciudad, digamos, sale a la calle a escenificar una gran obra, ¿no? Y una gran obra, por cierto, muy bien organizada, muy bien organizada. Tanto que decimos mucho que si los españoles, los andaluces, que si podemos ser más o menos relajados, hay pocas cosas, manifestaciones civiles, sociales, tan impecablemente realizadas y organizadas como la Semana Santa de Málaga, ¿no? Avanzando por este camino, eres un ferviente practicante de la cultura humanística del siglo XXI. La pintura hay que añadirle el cine, el teatro, la literatura, la educación, los museos, la cultura en general, y la de Málaga en particular. ¿Qué piensas del aporte de la Semana Santa a una ciudad que tiene como bandera la cultura museística, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es un efecto más. La Semana Santa para mí es ante todo una manifestación religiosa, ¿no? Religiosa es la clave y tampoco debemos despistarnos. Es decir, digo esto porque hay quien dice, bueno, es que me gusta mucho mi Virgen o el Cristo tal, y le tengo mucho cariño, pero no soy creyente. Es magnífico, oye, hay que respetarlo, pero esto tiene una raíz cristiana y eso es algo que los que lo somos lo decimos con orgullo, con fervor, pero sobre todo con la mano tendida para aquellos que no lo son, vean esa dimensión, que no solo es una talla de madera que se manifiesta o se porta en un trono más o menos hermoso. Dicho eso, yo creo que al final es muy relevante que veamos la dimensión artística, porque la tiene, también antropológica, cultural, lo que es la manifestación social, lo que son las sensaciones de tantas personas que les conmueve y les mueve algo para salir a la calle detrás como promesa, como portador de trono o portando un cirio. Volvemos a encontrarnos con el poliedro, ¿verdad? Claro, y esa es la grandeza, o sea, cómo cada persona tiene una sensación radicalmente distinta y una motivación para salir, porque hay motivaciones incluso espontáneas, que no es el que va a tallarse, los que hemos sido portadores de trono, que vas a tallarte mes y medio antes porque tu cofradía es muy organizada y te dice los antiguos de tal semana, tal, los nuevos, no, pero es que hay quien en el último minuto dice, yo quiero ir con un cirio y voy detrás de mi Cristo, voy detrás del cautivo como quien va detrás de la Virgen de la Trinidad. Es decir, esa es la grandeza que tiene, ¿no? Javier, vamos a volver al pregón. Serás el 55º pregonero de la Semana Santa de Málaga.
el tercer hermano de la Cofradía del Monte Calvario, después de don Manuel Gámez, que en paz descanse, y Salvador Villalobos. Y estamos ante un formato muy clásico, muy rígido. ¿Cómo afrontas ese reto desde la creación, teniendo por delante un formato así? Bueno, pues hay que ser, como digo, riguroso con lo que te enfrentas, ¿no? Dentro de que puedes innovar en ciertas cuestiones, ¿no? Lo que es la escenografía, etcétera, pues yo me imagino que cada pregonero lo siente de una manera, ¿no? Entonces estoy ahora mismo trabajando con ideas, viendo qué puede ser mejor. Hay quien le gustará más, le gustará menos, pero evidentemente yo creo que va a ser un pregón que se escriba o que se está escribiendo desde el corazón y la sencillez, ¿no? Yo me considero un cofrade sencillo, uno más entre los miles que hay en nuestra ciudad, y sobre todo un cofrade cualquiera que iba de la mano de sus padres a descubrir la Semana Santa, cofrade de varal, cofrade de túnica, cofrade de nervios, de mirada al cielo, de ir a los cultos, porque también lo he hecho y he formado parte de Junta de Gobierno. Es decir, en esa diversidad yo voy a intentar que refleje toda esa vivencia, y lógicamente teniendo en cuenta lo que decíamos, que el pregón es un género y que el pregón es algo donde la palabra debe gobernar todo lo demás, y todo lo que se ponga alrededor del pregón debe ser un complemento, nunca nada que lo oculte, ¿no? Sobre eso, Jaime, estuvimos hablando mucho cuando vino aquí José Luis Puche. Sí, estuvimos conversando sobre, bueno, tanto con José Luis Puche como con una tertulia que establecimos después, pues sobre la validez de los medios, ¿no? De los medios o de los canales que estamos utilizando en el siglo XXI para la comunicación. El pregón es un género prácticamente en desuso del segundo tercio del siglo XX, exceptuando ciertos contextos como puede ser el cofrade, ¿no? ¿Cabe en la Semana Santa otro tipo de formato para esta presentación? Y si cupiese, es posible torcer, si no cupiese, es posible torcer esta estructura para aparentemente rígida, para renovarla y actualizarla a las necesidades del siglo XXI. Bueno, yo creo que es una buena cuestión, un buen razonamiento, pero al final la Semana Santa de Málaga es tan singular que la propia agrupación de cofradía le da mucha libertad al pregonero. O sea, aquí no hay nada encorsetado, es decir, que eso a mí me ha sorprendido. Yo diría que esto es lo más parecido a una startup, o sea, es como una empresa, solo me falta hacer el plan de negocio, o sea, es tremendo, tienes que organizar todo, lo cual es muy bueno, y eso le agradezco enormemente al presidente, a Pablo Atencia, a toda la agrupación, la confianza de depositar en una persona y decir, oye, lo vas a organizar. Es muy complejo, lo cual eso te da siempre la posibilidad de innovar, la posibilidad de renovar, innovar-renovar, es decir, nunca va a ser en Málaga. Conozco otras ciudades, que permitirme que las evite, donde todo está estructurado y donde sigue igual que hace 300 años. Entonces, evidentemente, esa pregunta es muy coherente con ese tipo de encuentro de ciudad o de villa, ¿no? o de municipio. Pero es que en Málaga se innova, es que en Málaga se cambia, es que desde el pregón de Antonio Bandera, que fue extraordinario, pero que igual alguien puede decir, bueno, fue maravilloso, pero no fue un pregón. Bueno, sí fue su pregón, y fue tan bueno que todavía lo recordamos. Es decir, yo creo que se sigue actualizando y sigue siendo una manifestación del siglo XXI. Yo creo que lo único que no ha cambiado es el nombre, que se llama pregón. A lo mejor habría que llamarlo de otra forma, exaltación o no lo sé, anuncio, porque es lo menos parecido a un pregón ordinario ortodoxo que cualquiera de nosotros recordara, ¿no? Nos quedan 3 minutos y creo que, bueno, el pregón es precisamente, como dices, esa libertad que da la agrupación, también es actualidad. Y aunque sea someramente, ¿cuál es la opinión del pregonero del año 2020 sobre ese tema candente que ha sido el recorrido oficial, y si va a estar presente quizá o no en el pregón? Buena cuestión. No lo he pensado, sinceramente, no lo he pensado, porque entiendo que es una cuestión puramente estructural y no determinante de la propia Semana Santa. Pienso que es un elemento que tenemos que calibrar siempre con el debido respeto a quien está o no está en acuerdo o en desacuerdo, pero a mí personalmente me gusta el cambio. Yo soy persona que acepta los cambios y las innovaciones, y creo que se ha sido muy valiente con los errores que se hayan podido cometer, ojo, porque siempre cambiar algo que lleva años y años y una tradición, pues siempre tiene sus desajustes. A mí personalmente me ha parecido que ha sido un movimiento muy valiente por parte de la agrupación de cambiar lo que es una tendencia, hacer una Semana Santa más segura, hacer es una manifestación con muchísimo riesgo, vamos a decirlo claro, y me permito una licencia que no me preguntáis, pero por ejemplo, cuando hemos llegado a la Navidad, algunos hemos pensado en Calle Lario algún día puede ocurrir algo con las luces de Navidad.
responsabilidad. O sea, ojo, hay que ser responsable también cuando mueve a miles y miles y miles de personas, independientemente de que si el recorrido me gusta más o mi hermandad pasa por tribuna antes o después. Yo creo que ha ganado la Semana Santa de Málaga y no para de ganar. Y no para de evolucionar, y no para de mejorar. Y eso es un orgullo como malagueño, creo que lo sentiréis vosotros lo mismo. Yo tengo algunos años más y vengo de una época donde la Semana Santa tenía que crecer como así es. Concluyendo, Jaime. Sí, vamos a hacer dos muy rápidas. Uno de los últimos, bueno, la evolución de la sociedad nos lleva a tener otros puntos de encuentro diferentes a los clásicos, y entre ellos están las redes sociales. Redes que se llenan cada vez más de opiniones mientras los templos se van vaciando de fieles y devotos en los cultos. Estamos sin querer, a lo mejor, banalizando y dejando sin sustrato el mundo de las cofradías en general. Yo creo que no. Yo creo que las cofradías laten y palpitan, y hay cerca de 100.000 malagueños que son hermanos de cuota o de luminaria, ¿no? Que están pagando, cotizando, y seguramente cada uno con una razón o un sentido. Es verdad que se va poco a los templos, y habría que ir más, pero eso forma parte también del distanciamiento de la sociedad en general de Dios. O sea, parece como que queremos prescindir de la figura de Dios como algo, porque queremos, o determinadas personas le ha interesado decir que la ciencia y la espiritualidad chocan. Eso es otro debate. Yo creo que lo importante es saber que cada uno tiene una sensación, una manifestación, y alguien que quiere ver una cofradía pasar, sea o no creyente, ya merece nuestro respeto. Por lo tanto, vamos a intentar que se agrupe y que venga con nosotros, y que se sume, pero sumar siempre. Pero sumar siempre, y tender manos, y que los que vengan nuestros visitantes realmente se les quedan con la mirada perdida al ver tanta belleza y esa explosión de color, ¿no? Y terminando con el pregón, podemos concluir que son reflexiones cofrades personales, apuestan por esa aproximación, como hemos estado hablando, a lo sensorial, a lo teatral, también a lo religioso. En el pregón de Javier González de Lara tendremos un anuncio, una exaltación o una reflexión sobre la Semana Santa. Yo creo que va a haber muchas reflexiones y algún toque de atención cariñoso. Es decir, yo creo que va a haber algún mensaje, pero insisto que es un mensaje sobre el verdadero significado de la Semana Santa, nada más. No pretendo más ni voy a revolucionar nada, simplemente que los hermanos y los cofrades nos sintamos orgullosos de lo que hacemos, y responsables y corresponsables con lo que representamos. Pues Javier González de Lara, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Muchísimas gracias, Fran, Jaime, por vuestra amabilidad, y sobre todo un lujo estar en 7 Televisión y con vosotros que hacéis este magnífico programa. El placer y el lujo ha sido nuestro, no lo dudes. Muchas gracias. Siempre me encantan de estas entrevistas en las que hablamos de Robert Frost, de Cavazis, como la que hemos hecho con Bujalance, con Puche. Son entrevistas que disfrutamos especialmente. Sí, porque la Semana Santa es un mundo que va muchísimo más allá, no es tan hermético como muchas veces creemos, y va muchísimo más allá, y está lleno de referencias que salen fuera del propio mundo. Efectivamente. Pues Jaime, la semana que viene nos vemos. Pues más, no sé si mejor, pero más seguro. Bueno, muchas gracias de nuevo, Javier. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir, y como no puede ser de otra forma, teniendo aquí al pregonero, pues viendo a su hermandad. Vamos a ver a esa hermandad del Monte Calvario el pasado Viernes Santo. Nosotros volvemos la semana que viene con muchas imágenes de Semana Santa. Hoy te dejamos con estas reflexiones, con estas ideas, con tantos diseños de tronos nuevos, pero sobre todo, como siempre, sé libre y sé feliz. Muy buenas noches.